Para hablar de psicoterapia, yo quiero iniciar puntualizando unos aspectos que considero fundamentales al momento de hablar específicamente de psicoterapia. Primero, la psicoterapia no es solamente para pacientes con trastornos mentales. Si bien el proceso de psicoterapia ayuda como tratamiento en trastornos mentales para que la gente aprenda, conozca mucho de sus síntomas y sepa cómo controlarlos al tiempo que prevenimos recaídas, no quiere decir que la psicoterapia no pueda ser usada para eventos o situaciones cotidianas. Ejemplo, para aprender a manejar el estrés, para aprender a adaptarnos a contextos o situaciones difíciles, para mejorar la comunicación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros. También se puede utilizar para mejorar nuestra capacidad para solucionar los problemas. También inclusive se realizan procesos de psicoterapia como acompañamiento a los procesos de duelo o inclusive como acompañamiento para el proceso de elección de una carrera profesional en nuestros jóvenes. Entonces, como se podrán dar cuenta, la psicoterapia no es exclusiva de un trastorno mental. No necesariamente yo voy a un proceso de psicoterapia por tener o sufrir de un trastorno mental. Quiero que les quede claro que la psicoterapia es un proceso de aprendizaje, donde las dos palabras clave son aprendizaje y ser conscientes. Aprendizaje de nuevas herramientas, de nuevas estrategias para poder manejar y afrontar las situaciones y ser consciente de qué factores personales están influyendo quizá en esa problemática por la cual estamos consultando. Esos son los dos aspectos fundamentales de la psicoterapia que de alguna u otra manera los voy a recalcar bastante durante toda esta charla, por así decirlo. Segundo, el proceso de psicoterapia es un proceso colaborativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no es una persona, bueno, aquí voy a cambiar el término paciente por consultante. El consultante no es una persona pasiva a la que simplemente se le dan instrucciones para saber qué hacer. El consultante es una persona que tiene que participar activamente de todo el proceso. Entonces, factores como el empoderamiento, la participación, la motivación y la comunicación abierta juegan un papel fundamental al momento de cumplir los objetivos y los logros que se establezcan en terapia. Entonces, hay dos aspectos fundamentales en este tema de la colaboración. Uno, que la comunicación tiene que ser lo más abierta posible. La relación entre consultante y terapeuta siempre es de iguales. Tú puedes comentarle a tu terapeuta con qué te sientes cómodo, con qué te sientes incómodo, con qué actividades de las propuestas en la sesión crees que no puedes cumplir, cuáles te quedan difíciles, porque obviamente el objetivo es que la persona sea quien lleve eso a la práctica en la vida cotidiana. Entonces es quien más tiene que estar a gusto, quien más tiene que comprender y quien más tiene que estar de acuerdo con todo lo que se vaya a proponer durante el proceso. Eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto implica que el paciente tiene que, yo le explico a mis pacientes que la terapia es un proceso de 24/7, donde se hace una revisión semanal de esa práctica que se ha llevado a cabo durante toda la semana, ¿ok? Porque realizar un proceso de psicoterapia es llevar a tu vida diaria esos aprendizajes, esos conocimientos, esas herramientas, porque es allí donde se presentan obstáculos, donde van a ser evidentes los cambios y donde vamos a tener más información acerca de qué es lo que tenemos que cambiar o cómo podemos modificarlo. ¿Listo? Otro aspecto fundamental. La psicoterapia no habla única y exclusivamente de la relación del paciente con sus papás durante su infancia. Si bien esto se tiene en cuenta dentro del modelo conductual como un contexto de aprendizaje, no gira toda la intervención en torno a eso. La intervención se basa en el momento presente, en lo que ocurre aquí y ahora, porque es allí donde efectivamente vamos a hacer los cambios pues para mejorar nuestra calidad de vida. Y por último, y es un aspecto en cuanto a la función del psicólogo que me gustaría aclarar, y es que
el psicólogo no necesariamente o no exclusivamente es un consejero. Si bien dentro del proceso de psicoterapia tú logras desahogarte, expresar tus puntos de vista, decir lo que piensas o lo que sientes respecto a las situaciones, si bien lo haces y logras el beneficio de la tranquilidad al hacerlo, el proceso principal o el objetivo principal de la terapia es el aprendizaje, ¿ok? Entonces, no es solamente para desahogarnos, también es para aprender y cambiar. Y segundo, no es un proceso donde el psicólogo te da las directrices o pasos directos para que tú puedas solucionar el problema. Te da simplemente mayor capacidad de ser consciente de hasta qué punto lo que tú piensas o lo que tú estás haciendo está influyendo de pronto con ese problema. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo? El trabajo del psicólogo es 1. Escuchar, comprender, analizar la situación y los elementos que influyen para que ese problema esté presente en la vida de la persona. ¿Cuáles son esos elementos? El contexto, las estrategias de aprendizaje, los pensamientos y los comportamientos. El segundo trabajo del psicólogo es poder explicarle o que la persona entienda cuáles de esos elementos puede cambiar, cuáles no puede cambiar y cómo puede ajustarse para que eso finalmente genere un cambio, que es lo que la persona está buscando. Finalmente, después se establecen objetivos conjuntos de intervención para luego explicar o enseñar esas herramientas que de pronto funcionarían para generar esas modificaciones. ¿Ok? Vamos a hablar, Juancho, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, estamos esperando que las personas se unen, pero todavía no tenemos preguntas en vivo. Estamos esperando. Listo, perfecto. Ahora vamos a hablar específicamente de la terapia cognitivo-conductual. Para hablar de la terapia cognitivo-conductual vamos a tener presentes dos términos. Uno, cognitivo. Lo cognitivo hace referencia a pensamientos, ideas o interpretaciones que tú haces acerca de la realidad, acerca del comportamiento de otras personas o acerca de ti mismo. Y conductual va a hacer referencia a tus comportamientos. Entonces, en ese orden de ideas, la intervención va dirigida a que conozcas esas interpretaciones, a que conozcas esos comportamientos y cómo influyen en la situación actual. ¿Listo? Desde la psicoterapia cognitivo-conductual, el problema se analiza o se toma desde el punto de vista en el cual la manera en la que tú interpretes las situaciones que te ocurran o los eventos va a determinar una respuesta emocional y por ende un comportamiento en reacción a esa respuesta emocional. Voy a poner algunos ejemplos. Si tú sales de tu casa, vas para el trabajo, llegas al parqueadero y ves que quizá las llantas de tu carro están sin aire, están pinchadas, tú inmediatamente interpretas la situación como: ¿por qué me pasa esto a mí? A mí siempre se me olvida hacer estas cosas, yo soy muy malo para esto, a mí siempre me ocurre estas situaciones. Si tú interpretas esa situación de esa manera, va a generar obviamente respuestas de estrés, ansiedad, rabia, que necesariamente lo que va a ocurrir o lo que va a generar es probablemente una respuesta desagradable con tu entorno. Ejemplo, llamas a tu secretaria, a tu esposa, a tu mamá y la llamas muy enojado diciéndoles que por qué no te acordaron de despinchar las llantas. Entonces démonos cuenta cómo mi interpretación genera una respuesta emocional y genera un comportamiento. También tenemos otro ejemplo. Cuando tú vas por la calle y te encuentras a un amigo y quizá pasa y no te saluda y tú inmediatamente piensas: seguro está bravo conmigo, seguro le caigo mal, seguro yo le hice algo y por eso no me quiso saludar. Eso inmediatamente te va a hacer sentir muy triste. Probablemente la próxima vez que te encuentres con él no lo vas a saludar de una manera muy agradable y entonces va a generar un problema interpersonal que probablemente no debería haberse generado,
porque la única explicación a que él no te saludara es que le cayeras mal. Pueden existir otras explicaciones, que iba pensando en otra cosa, que no te vio, que simplemente estaba ocupado, que estaba hablando por teléfono. Entonces, démonos cuenta cómo nuestras interpretaciones tienen un papel fundamental a la hora de cómo nos sentimos y a la hora de cómo reaccionamos frente a las situaciones. Y eso es lo que hace el proceso de psicoterapia, entrar a identificar esas primeras interpretaciones que yo hago frente a la situación. Entonces es ahí donde la palabra conciencia, tomar conciencia de, juega un papel importante, porque en la medida en que tú tomas conciencia de lo que piensas y de lo que haces, es un paso grandísimo para que puedas empezar a cambiar y de esa manera reducir las cosas que te generan malestar emocional o que te generan algún tipo de problema. La intervención cognitivo-conductual se basa en una serie de herramientas. En este caso, voy a diferenciar las herramientas cognitivas de las conductuales, aunque realmente en el proceso de terapia pueden utilizarse combinadas, pero es para que les quede un poco más claro en qué consiste o por qué se diferencia una de la otra. En algunos casos va a requerir más técnicas cognitivas, en algunos casos más conductuales, eso es independiente. ¿Listo? Pero quiero darles como un esbozo general de cuáles son algunas de las herramientas que se utilizan para este tipo de intervenciones. En la parte cognitiva, les dije puntualmente que el objetivo es generar conciencia acerca de las interpretaciones que yo realizo. Entonces, los objetivos son identificarlas, poder debatirlas, poder bajarle un poco la credibilidad a esas interpretaciones para luego pasar a modificarlas. Una tarea esencial o una herramienta esencial que utilizamos es el autorregistro. El autorregistro es una especie de cuadro en Excel, más o menos, de una rejilla en la que tú anotas diariamente aquellas situaciones en las cuales te sientes incómodo, te sientes estresado, ansioso, triste. Y lo que tú vas a registrar es en la primera columna registras cuál fue la situación. En la segunda columna tú colocas cuál fue tu emoción, cómo te sentiste cuando esa situación ocurrió. Y en la tercera columna tú colocas cuál fue el primer pensamiento que llegó a tu cabeza una vez ocurrió esta situación. Como intervención, este ejercicio más que como intervención lo que nos brinda es mucha información acerca de cómo estamos interpretando las situaciones, donde quizá estamos cometiendo errores y donde podemos empezar a debatir y a modificar muchos de esos pensamientos. Después, a ver, les voy a colocar un ejemplo. En ese registro yo puedo colocar: mi jefe llegó sin saludar. Lo importante de registrar la situación es que la describas tal cual como te ocurre. ¿Listo? Que tratemos de bajarle un poco a las suposiciones, que nos quedemos solamente en el hecho, en lo que ocurrió. Entonces, mi jefe llegó a la oficina sin saludar. ¿Qué emoción experimenté? Miedo, rabia, tristeza. ¿Qué fue lo primero que pensé? Probablemente está enojado y me va a echar. Otro ejemplo, la situación. Sentí una molestia en mi estómago. La emoción que sentí, miedo, angustia, intranquilidad. ¿Qué fue lo primero que pensé? Seguramente esto es grave, seguramente tendré que ir al médico, probablemente me tendrán que operar. Esto nos va a dar una buena cantidad de información y sobre todo te va a permitir a ti entender mucho más el concepto que expliqué hace un segundo de cómo lo que tú piensas, influye en cómo te estás sintiendo. Otra herramienta que se utiliza mucho es aprender a debatir en la terapia cognitivo-conductual, es aprender a debatir estos pensamientos, es decir, tomar los pensamientos como si fueran hipótesis a ser comprobadas, más no realidades, y que tú puedas tomar ese pensamiento y que puedas frente a ese pensamiento buscar pruebas de realidad,
qué pruebas a favor de ese pensamiento tengo, qué pruebas en contra de ese pensamiento tengo, qué tan válido es que yo piense ese tipo de cosas, qué coherencia hay entre, por ejemplo, que no me salude y que la otra persona yo le caiga mal, entre qué pruebas, por ejemplo, a favor tengo de que solamente una molestia ocasional en mi cuerpo necesariamente implique una enfermedad grave. Entonces es tomar ese pensamiento no como una realidad, sino tener, por ejemplo, la capacidad de debatirlo, ¿sí? De buscar pruebas, de saber qué tan real es estos tipos de pensamiento. Quizá se le esté dificultando inclusive algún tipo de materia, algún tipo de tema y no esté lidiando muy bien con la frustración que eso implica. Entonces es importante que antes de hacer algo como padres, de pronto es importante que nos sentemos con nuestro hijo o que nos sentemos con nuestra pareja a analizar, a mirar qué factores pueden estar influyendo en esa falta de motivación. Y una vez encontremos que no hay factores reales que influyan con esa falta de motivación, sí es bueno entrar a revisar un poco cuál es la manera en la que se están llevando a cabo esas tareas, cuál es la forma, cuál es la rutina que ella tiene para realizar esas tareas. Quizá de pronto tiene mucha carga en el colegio, porque hoy vemos que hay muchos niños que están excesivamente cargados con actividades de colegio y extracurriculares que influyen obviamente en que los niños se cansen, se agoten y terminen perdiendo la motivación frente al estudio. También revisa un poco el apoyo y la reacción de ustedes como padres frente a esa falta de motivación, porque si castigamos esa falta de motivación probablemente se incremente. Entonces tenemos que generar, uno, conocer qué es lo que la está desmotivando y dos, generar estrategias para que se aproxime de una manera diferente a esas tareas y de pronto pueda mejorar un poquito esa falta de motivación. Esta pregunta es mía. ¿No podría Señor. motivar, por ejemplo, a los niños? Porque hay algunos papás, por ejemplo, que los motivan con regalos, que los motivan con premios, con viajes, que si hacen las tareas, mañana te llevo al parque. Sí. Cosas así. ¿Eso es correcto, por ejemplo? Acolitarle eso al niño, porque el niño de pronto vaya hasta lo coge de gancho. Regalar, claro, coge de gancho, sí. y empiezas a manipular a los papás. Mira, con los niños funciona muy bien el refuerzo. El darle cosas, el que gane premios, funciona de maravilla. Lo importante es saberlo manejar. Es decir, no le puedes, por una tarea, haberla hecho bien o haber hecho una tarea completa, llevarlo al zoológico, llevarlo a piscina. No, tienen que ser de alguna u otra manera consecuencias razonables en función del esfuerzo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si pasa el año, por ejemplo. Exactamente. Sí, pero no es, si hace las tareas de hoy, que son para mañana. Sí, no le puedo comprar un juguete por cada tarea de religión que me hagas. ¿Sí? Sí, no hay cómo. Sí, no hay cómo. Entonces, exactamente. Entonces sí es importante, y no solamente, Juancho, el refuerzo físico, refuerzo verbal, refuerzo de pasar tiempo con mi hijo, eso es mucho más valioso que el refuerzo material. Yo lo valoro. Mira que justamente aquí nos están escribiendo, dice que sí, yo no la premio constantemente, los premios los hago cada bimestre que ocupa un buen lugar. Sí. Bien, y gracias por la acotación. Listo, perfecto. Listo. Entonces, gracias a ti. Seguimos al siguiente. Perfecto, muy bien. Otra técnica que me encantaría compartir con ustedes, porque en realidad es bastante sencilla y nos ayuda a lidiar mucho con las preocupaciones, es la técnica de aplazamiento de la preocupación. ¿En qué consiste? Primero vamos a definir qué es una preocupación. Una preocupación es un problema que creemos tenemos que resolver, más pensar en los peores escenarios. Pero muchas veces no solucionamos, sino que nos quedamos en los peores escenarios. Entonces, partiendo de la idea que es una preocupación y que muchas veces en nuestra cotidianidad se queda una preocupación como flotando o rumiando por nuestra cabeza y no nos permite concentrarnos, trabajar, hacer nuestras labores, esta técnica ayuda muchísimo para poder gestionarlas de una manera distinta y pues que no nos genere tanto inconveniente en nuestra calidad de vida. ¿En qué consiste? Una vez yo sea consciente de que la preocupación ha llegado a mi cabeza, yo puedo hacer un compromiso conmigo mismo
que implique, sé que llegó la preocupación, la voy a registrar, voy a escribir en qué consiste, cuál es mi preocupación en una sola frase, la apunto y luego continúo o llevo mi atención nuevamente al trabajo que estoy haciendo. ¿En qué consiste ese contrato? Ese contrato consiste en que tú anotas tu preocupación, dejas tu preocupación en esa hoja y posteriormente tomas un tiempo del día para única y exclusivamente preocuparte, para nada más. Entonces, una vez yo registre esa preocupación y tenga 6 preocupaciones a lo largo del día, por ejemplo, en ese caso, entonces cuando llegue, preferiblemente no al finalizar el día, no antes de irme a dormir y previo a una actividad placentera, reforzante, como hablar con mi esposo, como ver televisión, como jugar con mis hijos. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo de preocuparnos? Vamos a coger preocupación por preocupación y la vamos a someter a una serie de preguntas. ¿Cuáles sería esa serie de preguntas? Por ejemplo, me preocupa que mi hija esté desmotivada frente al colegio. Me preocupa que vaya a perder el año. ¿Listo? Entonces, esa preocupación. Vamos a someterla a las siguientes preguntas. 1. ¿De verdad tú quieres que eso ocurra? 2. ¿De verdad es bueno que te preocupes por eso en ese instante? 3. Si ocurre, ¿cómo podrías solucionarlo? ¿Cómo podrías lidiar tú con eso? Tercero, ¿hay algo que aquí y ahora tú puedas hacer para resolver esa preocupación? Y cuarto, ¿con qué herramientas cuentas en caso de que eso malo llegue a ocurrir? Ya una vez, bueno, y otra muy importante, es absolutamente necesario que yo me preocupe por esto en ese instante, en este momento. Probablemente esa preocupación ya se ha ido, probablemente esa preocupación ya se resolvió. Entonces, debemos tener en cuenta esas preguntas. Si sometemos a este juicio cada una de nuestras preocupaciones, nos vamos a dar cuenta con el tiempo la falta de validez o de importancia o de practicidad que tienen estas preocupaciones para nuestra vida. Y si realmente es algo que yo puedo solucionar, entonces en ese caso, ponte más bien en la tarea de encontrar soluciones para ese tipo de preocupación. Entonces, esas son algunas de las herramientas de la intervención netamente cognitiva. Vuelvo y les repito, se pueden presentar combinadas. Ahora vamos a hablar de la intervención conductual. Hace referencia a los comportamientos. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta intervención? 1. Que por medio de mi comportamiento, de alguna u otra manera, yo sea consciente cómo esas acciones mantienen un problema. Una vez yo sea consciente de que es mi comportamiento el que genera o mantiene un problema, eso es suficiente para que yo decida o pueda cambiarlo. Les voy a poner algunos ejemplos. Si yo me doy cuenta que cada vez que recibo un examen médico, que cada vez que tengo un dolor o que tengo unos síntomas, me pongo a buscar en internet qué es, a qué hará referencia, cómo se cura, qué tratamiento tiene. Si yo me doy cuenta que buscar en internet me genera más intranquilidad, más tensión, más angustia, entonces ahí voy a empezar a hacer algo por cambiarlo, porque yo mismo me estoy colocando más angustia de la que debería tener en ese instante. Otro ejemplo es cuando yo acepto, por ejemplo en el trabajo, acepto todos los trabajos que me dejan, hago todos los favores, me encargo de los favores del trabajo, de mi casa y de todo el mundo y se me dificulta decir no, eso necesariamente va a ser igual a más estrés, más carga laboral, más angustia, igual a sentirte muy mal, a tener esos niveles de estrés por el cielo y probablemente en algún punto, perdón la expresión, fundirte de tener tantas cosas encima. Cuando tú te das cuenta que la dificultad para decir no es la que te está generando ese estrés adicional, ya es el primer paso para que tú aprendas a desarrollar herramientas o estrategias para modificarlo. El segundo objetivo de la intervención conductual, y ahí es donde se conecta un poco con la parte cognitiva, es que por medio de tu comportamiento tú puedes verificar qué tan real es un pensamiento. Entonces, te voy a poner un ejemplo.
Yo no voy a una reunión porque allá seguro me van a rechazar, me van a mirar feo, les voy a caer mal, no me van a hablar. De pronto, si hicieras algún experimento y te acercaras a ese evento y te acercaras a ciertas personas y les hablaras y comentaras con ellas, de pronto te darías cuenta que es solo una idea, que no es algo real. Entonces, el comportamiento también se puede utilizar como un experimento para comprobar qué tan real es esa hipótesis o ese pensamiento que estoy teniendo yo en ese instante. ¿Ok? Otro ejemplo, solo si yo estoy pendiente de mi hijo va a estar bien. Entre menos te separes de él, más vas a creer que es así. Si realizas un par de experimentos donde tu hijo esté con su tía, esté con sus primos, esté inclusive hasta en un jardín, y te das cuenta que él puede estar saludable, que él está bien, que no porque tú estés ahí es la única razón para que él esté bien y tranquilo, ese pensamiento va a empezar a disminuirse, no te lo vas a creer tanto. Acuérdate que el objetivo principal es que tú dejes de creer de manera inmediata todo lo que tu cabeza genera, todos los pensamientos que llegan a tu cabeza en ese instante. Algunas de las técnicas conductuales que utilizamos la más usual es la técnica de respiración. Hay muchas técnicas de respiración. De respiración no. De respiración sí hay muchas técnicas, pero de relajación también hay muchas técnicas. Relajación con visualizaciones guiadas, relajación progresiva, ¿en qué consiste? En tensionar ciertas partes del cuerpo y relajarlas, o simplemente técnicas de respiración, que hay muchísimas. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que tú puedas controlar o manejar específicamente la tensión, el estrés o la ansiedad. Ese es el objetivo con ese tipo de técnicas. Otras técnicas más conductuales, digamos en la que estábamos hablando ahorita, de realizar refuerzos por cambios en la conducta. No solo con niños, con nosotros también funciona. Ejemplo, quiero cambiar mi estilo de vida, quiero hacer más ejercicio. Entonces, por cada, no sé por qué hay risas, por cada 3 veces que yo haga ejercicio durante toda la semana, me recompenso viendo una película, o asisto a cine, o voy a un restaurante que me guste mucho. Bueno, eso es poco coherente, pero bueno, por haber realizado ese cambio. Entonces eso también funciona para nosotros los adultos. Y por último, otra técnica que utilizamos mucho en la intervención conductual es la técnica de exposición. El doctor Franco hablaba un poco de eso la semana pasada cuando hablábamos de los pensamientos obsesivo-compulsivos, del tratamiento para trastorno obsesivo-compulsivo, pero también se presenta para otro tipo de situaciones. Ejemplo, cuando yo les hablaba hace un segundo de la persona que tiene dificultades para decir no, en realidad es dificultad, es temor, es aprensión frente a decirle no a una petición. Entonces podemos empezar por procesos de exposición donde empiece a decirle no a las personas menos significativas, a compañeros quizás del trabajo, a personas menos significativas, y vamos subiendo o escalando un poco en ese ejercicio para que poco a poco vaya perdiendo ese temor a decir que no. La exposición puede hacerse en vivo o en visualización o en imaginación. Y la exposición puede hacerse sobre situaciones o también sobre pensamientos, como lo hablábamos la vez pasada sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces básicamente es más orientación de tipo cognitiva la que yo pensaría, o la que debería utilizarse para trastornos de personalidad, más que solo conductual. Como les venía diciendo, la exposición puede ser en imaginación o real, frente a situaciones o frente a pensamientos. Entonces, en el caso de fobias simples o fobias sencillas, simples o complejas, que tuve un accidente en el carro y me da temor volver a subirme al carro y volver a manejar. Entonces, usualmente una terapia de exposición consistiría en que establecemos algunas jerarquías de situaciones en las que da más temor. Entonces empezaríamos primero por enseñar estrategias de relajación para poder controlar la ansiedad que produce la posibilidad de manejar.
Entonces luego empezaríamos con imaginar que estamos dentro de un carro y que lo encendemos, toleramos la ansiedad que se presenta, aprendemos a manejarla y cuando nos sintamos cómodos con esa imagen, pasamos a visualizar o imaginar que lo enciendo, que voy por un sitio conocido, cercano. Luego, cuando me sienta cómoda con esa imagen, realizo la exposición imaginando el conducir por autopistas, por avenidas, ¿sí? En el objetivo final. Ya luego, cuando me sienta cómoda con este proceso de visualización, ya paso a conductas reales. Entonces me empiezo a aproximar a eso que me genera temor. Entonces me subo en el carro, en la parte del conductor, tolero la ansiedad y lo hago algunas veces hasta que me sienta cómoda. Luego lo enciendo hasta que me sienta cómoda. Luego lo manejo por lugares conocidos o cercanos y así sucesivamente. Ese es más que todo el proceso de exposición que se lleva a cabo. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a la intervención cognitivo-conductual. Creo que pues ya están, ¿no hay nuevas preguntas? No. ¿No? Listo. Entonces pasaríamos ahora al tema de intervención basado en atención plena o mindfulness. ¿Ok? ¿Qué es la intervención basada en atención plena o mindfulness? Fue creada por el señor Jon Kabat-Zinn. Es una terapia que se instauró inicialmente con un programa de 8 sesiones donde se realizaban prácticas formales o informales de meditación, y ahora les explico en qué consisten. Un programa de 8 semanas donde se realizaba esta práctica para mejorar la relación que yo tenía con el estrés. A partir de este programa se empezaron a desarrollar investigaciones, no solo para trastornos mentales como la ansiedad, la depresión e inclusive la esquizofrenia, sino también para enfermedades físicas, para organizaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de esta intervención de 8 sesiones consiste en aprender, podríamos decirlo, aprender a no identificarse o no engancharse con las experiencias, con las situaciones, con los pensamientos. Es tener una relación más amable con lo que yo pienso, siento, hago y también con las situaciones. ¿Ok? Durante todos estos estudios, por ejemplo, el de la esquizofrenia, que personalmente fue el que más me llamó la atención. El entrenamiento en mindfulness les permitió tener una relación más amable con sus alucinaciones, porque uno de los principales problemas es la tensión que producía el tener esas alucinaciones cerca. Entonces, permitió tener un cambio en la relación que ellos tenían. A nivel de estrés, por ejemplo, en ambientes laborales, permitía tener una relación distinta con el estrés, con los estresores, con las situaciones de trabajo difíciles, incrementando inclusive la eficacia del equipo de trabajo y disminuyendo inclusive los días de licencia por enfermedad dentro del equipo de trabajo. Actualmente este programa de 8 semanas se desarrolla en alrededor de 250 hospitales y en algunas escuelas públicas de Estados Unidos por la eficacia obviamente que ha demostrado. Como ya les mencioné, no es solo un proceso de psicoterapia, el entrenamiento basado en mindfulness. También es un proceso para mejorar mi calidad de vida y tener una mejor relación y reacción frente a las situaciones de estrés. Vamos a definirla puntualmente. Mindfulness es desarrollar la capacidad de prestar atención con intención al momento presente sin analizar, juzgar o interpretar la experiencia. La palabra clave aquí es la aceptación, ¿ok? La palabra clave es ver las cosas como son, estar atenta al momento presente, momento a momento, situación a situación y no engancharnos con situaciones o con experiencias. Les voy a dar 2 ejemplos, casos cotidianos. Tú vas por la calle y alguien cierra tu carro, ¿ok? Uno usualmente se queda rumiando el pensamiento y este señor, ¿por qué me hizo eso? Siempre me pasa esto, qué enojo tan terrible, por no decir otra cosa, un par de insultillos. El punto es que te cerraron saliendo de tu oficina, llegas a tu casa y sigues enojado. Te enganchaste con la situación y con el pensamiento. Mindfulness te permite
entender la situación, entender que es normal que te hayas sentido asustado y dejar ir esa situación. No engancharte, no seguir rumiando esa idea. Así vamos momento a momento y probablemente no lleguemos estresados a casa, no lleguemos de mal genio a casa porque dejamos pasar. Es aprender a dejar pasar ese tipo de situaciones y no engancharnos. En los casos específicos de los, por ejemplo, de los síntomas de trastornos mentales, entonces estamos hablando aprender a observar y aceptar la sensación física de ansiedad, la tensión, la taquicardia, aprender a observarla sin asustarnos por ella, simplemente entender que está ahí, no reaccionar ni darle una connotación negativa, sino simplemente aceptarla y observarla. Estos son algunos ejemplos de qué es lo que se logra con este entrenamiento en mindfulness o atención plena. Acuérdense que es el cambio de la relación con lo que nos pasa, que rara vez podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí la relación que tenemos con cómo nos hacen sentir esas cosas y por ende la reacción que tenemos también frente a esas situaciones. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en unas prácticas de meditación que se toman de unas prácticas budistas quitando la connotación religiosa. Esto no es religioso, es la práctica simplemente de la meditación. Hay ejercicios formales. Formales implica que te tomes un tiempo, que tengas un espacio, que te des unos minutos para realizar el ejercicio. Informales implica que lo puedes realizar en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier situación. ¿Ok? Los formales. Algunos ejercicios formales son tomar más o menos 5 o 10 minutos al día en los cuales tú puedas sentarte en una posición cómoda, en un lugar cómodo, cerrar tus ojos y simplemente prestar atención a cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Notar cómo entra y cómo sale el aire de tu cuerpo. Si hay alguna distracción, pensamiento, sensación que ocurra durante esos 10 minutos, tú simplemente entiendes que está ahí, observas la situación, observas eso que te distrajo y regresas de manera muy amable otra vez a retomar el ejercicio de respiración, ¿ok? De poner atención a tu respiración, volver a ella cuantas veces sea necesario. En eso consiste una práctica formal. Hay otras prácticas formales como el escaneo corporal, que inicia prestándole atención a tu respiración y luego dirigiendo tu atención a las distintas partes del cuerpo. Entonces, una vez estés concentrado en tu respiración, diriges tu atención sin cambiar la experiencia, sin juzgar, solo notando las diferentes partes de tu cuerpo. Empiezas por los pies, luego las piernas, luego el abdomen, la espalda, la cabeza y así vas recorriendo todo tu cuerpo simplemente prestándole atención. Vuelvo y repito, si te distraes con algo, no interesa, no está mal. Regresas otra vez a prestarle atención a la parte del cuerpo en la que tú estabas. ¿Listo? Esas son como dos prácticas formales usuales. Dime. Hay otro comentario aquí. Dime. Este tipo de terapia me parece muy interesante, sobre todo en el manejo de todas las distorsiones cognitivas. Ajá. ¿Cómo puedo saber si el terapeuta se encuentra entrenado, por decirlo así? ¿Hay alguna certificación académica? Sí, hay una certificación académica y una certificación internacional. El doctor Franco, de hecho, está realizando o ya la realizó. Creo que ya realizó ese proceso de certificación. Entonces sí hay una certificación y sí el terapeuta de alguna u otra manera está entrenado. Personalmente no tengo esa certificación, pero llevo muchos años trabajando con este tipo de terapias a nivel de trastornos mentales, a nivel de manejo de estrés y entonces conjuntamente con el doctor solemos manejar las terapias basadas en atención plena. ¿Listo? Ahora, vamos con las prácticas informales. La práctica informal es muy sencilla, es simplemente toma una actividad de tu rutina diaria y trata de realizarla con plena conciencia, es decir, utiliza tus sentidos, todos tus sentidos para realizar esa actividad. Ejemplo, si me estoy bañando, entonces usualmente me estoy bañando y estoy pensando en un montón de cosas que tengo que hacer durante el día, rara vez estoy ahí.
Entonces, elegir una práctica informal es estar consciente de cómo siento el agua cuando cae en mi cuerpo, el olor del jabón, cómo se siente cuando lo paso por los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Estar muy atento a ese instante. También lo podemos hacer cuando vayamos manejando, cuando estemos cocinando, cuando estemos comiendo. Es elegir simplemente una actividad y tratar de poner todos mis sentidos en esa actividad. En eso consiste la práctica informal. Para la meditación yo sé que hay muchos mitos quizá o muchas ideas que se manejan acerca de la meditación, ¿ok? Pero me encantaría aclarar unas que son importantes para la meditación basada en atención plena. Uno, la mente no se pone en blanco. Meditar no es poner la mente en blanco. Tú no puedes poner la mente en blanco porque la mente fue creada para pensar. No la puedes desconectar y no puede dejar de pensar. Lo que tú haces es entender que se dispersó y regresar a lo que tú quieres que ella regrese, de manera atenta y cordial, no enojándote porque te has distraído. Como te acabo de decir, es normal que tu mente se disperse. Segundo, no necesariamente meditar es igual a relajarme, ¿ok? ¿Qué efecto secundario? Podría relajar, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay gente que se angustia o se preocupa, estoy meditando bien, estoy meditando mal, entonces no se relaja. O porque no se relaja, piensa que no es para ellos, que lo está haciendo mal, que la meditación definitivamente no les funciona, y no es cierto. Por lo menos para este tipo de meditación. Tercero, no tiene ninguna connotación de tipo religioso. Esto no tiene ninguna connotación de tipo religioso. Es simplemente unas prácticas para desarrollar y mejorar mi relación con el estrés. No implica visualización y por último, no hay una manera de hacerlo mal, o de hacerlo bien, o de hacerlo perfecto. Es una cuestión de práctica, práctica, práctica. ¿Listo? Entonces quitémonos un poquito ese peso o esa presión de estaré meditando bien o mal. Es simplemente seguir la instrucción básica de prestarle atención a tu respiración y regresar cuantas veces sea necesario.